una espiguita muy preciosa en la Escritura. El saberla es muy especial. El preocuparse por vivirla es aún más especial. Y en cierta manera es una batalla, es una disposición, es una entrega, es una decisión que nosotros los creyentes tenemos que hacer en este caminar. Yo quiero que usted comprenda conmigo esta noche que nosotros somos, al igual que todas las criaturas de Dios, en cuanto a que Dios nos hizo con una voluntad neutra, nos dejó la voluntad sin que hubiera ningún gobierno de parte de Él. Es asombroso pensar que Dios hace criaturas y las forma de manera que en la voluntad ni siquiera Él tiene algo que ver, ni el enemigo ni nosotros, en cierta medida. Él hace la voluntad donde Él queda exento de forzarnos a algo. Y aunque en veces no manejamos nosotros nuestra voluntad, mas sin embargo de alguna manera Dios estableció que aunque no la manejamos porque no la sabemos manejar, mas sin embargo al decir no la manejamos es por no saberla manejar, pero que definitivamente algo tenemos nosotros que hacer con nuestra voluntad. Y cuando hablamos nosotros de nuestra voluntad, estamos hablando de algo que no la manejamos, pero al mismo tiempo la podemos manejar. Pareciera ser un juego de palabras. El enemigo no maneja nuestra voluntad, pero sí podría poner su voluntad en nosotros. Dios no maneja nuestra voluntad, pero sí podría poner su voluntad en nosotros. Nosotros no manejamos nuestra voluntad, pero podríamos hacer nuestra voluntad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de alguna manera la manejamos y no la manejamos dependiendo si queremos o no queremos, y dependiendo hacia dónde nosotros querramos proyectarla o querramos inclinarla. Dice que el Evangelio es muy especial porque nos presenta el Señor la libertad. Y qué bonito, hermano, es vivir en la libertad con la que Cristo, dice Gálatas, nos hizo libres. Pero esa libertad es bastante delicado guardarla, porque es una libertad que tiene sus parámetros, tiene sus fronteras, tiene líneas hasta donde nosotros podemos llegar o no llegar. Al estar considerando un poquitito esta escritura que leímos, pude ver algo que de alguna manera está en toda la escritura, pero lo que me llamó la atención es cómo Dios, teniendo toda soberanía y todo poder, toda potestad, formó criaturas que pudieran decidir por sí mismas. Y el decidir no es
de la noche a la mañana en algunas cosas, sino es como un aprendizaje en donde a través de la enseñanza, dice Hebreos, los sentidos se ejercitan. Y cuando los sentidos se ejercitan, nosotros podemos aprender a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es algo que Dios nos permitió a nosotros como pueblo de Él. La gente de allá afuera, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, no sabe distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Lamentablemente a algunas cosas, dice la Escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero no es que ellos entiendan qué es bueno y qué es malo, porque la verdad es que no entienden. De alguna manera el enemigo tuvo que hacer un trabajo en sus mentes para que ellos no puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Y también Dios hace su trabajo con nosotros para enseñarnos lo que es lo bueno y lo malo. Pero repito, esto es una escuela, allá afuera hay una escuela, como hay aquí adentro también una escuela. Pero lo asombroso de esto, hermano, es que cuando Dios formó al hombre y lo puso en medio del huerto, le dio toda cosa buena. Dice que había todo árbol frutal que rodeaba a este hombre, y ya hemos dicho que definitivamente no trabajaba por comer o para comer como lo hacemos nosotros, sino él lo hacía como un hobby, como un deleite. Era algo en el cual él se regocijaba trabajando. No era algo impuesto como ahora. El hombre trabaja para comer y come para tener fuerzas, y tiene fuerzas para trabajar, para ganar dinero, para comer y para seguir trabajando, etcétera, etcétera. Y se hace tedioso, se hace hasta enfadoso el trabajo, y es como una rutina, es como una esclavitud de la cual el hombre no puede librarse hasta que Cristo venga, si es creyente, y si no, hasta que el hombre muere. Cuando Dios planta a este hombre, en Adán, en el huerto, y le añade toda cosa buena, solamente le dio una orden. En el verso 15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dice que el propósito era que lo cultivara y lo cuidara. Pero repito, imagínense todo un huerto, no vemos las medidas ni la magnitud de ese huerto donde este hombre fue puesto. Y si había toda clase de árboles frutales, es probable que no había uno de cada uno, quizá tal vez habían más. Y lo rodeó de toda cosa buena, y solamente le dio una recomendación, que ni siquiera fue una orden, sino una recomendación. Dice que el verso 16: y ordenó el Señor Dios al hombre. Pero yo quiero que usted vea que aunque la Escritura dice que ordenó, yo quiero transmitirle a usted algo en su corazón esta noche. Y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Cuando le dice esto, y le dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, ¿qué de malo tenía comer del árbol del bien si era bien, si era bueno? ¿A qué le llama Dios bien o a qué le llama bueno? Y es indudable que el mal, pues, es el mal. Pero cuando Dios ordenó,
cuando Dios sugirió, o cuando Dios recomendó, o cuando Dios aconsejó. Acuérdese que cuando Dios da una orden no implica que Dios va a agarrar al hombre y lo va a presionar y lo va a forzar a que no lo haga, sino Él da su ordenanza. Esta es una ordenanza, esta es una ley, es un principio eterno. Y más sin embargo, aunque sea una orden, aunque sea un precepto, aunque sea un mandamiento, aunque sea un estatuto, Dios, hermano, nunca ha presionado a sus criaturas a que hagan su voluntad, sino a que sus criaturas decidan por sí solas. Porque Dios no hizo robots, ya lo sabemos. Dios no hizo hombres que los pueda manipular desde allá arriba, sino Él hizo hombres con lo que nosotros llamamos libre albedrío. Si Dios nos manipulara, entonces usted sabe que la manipulación es hechicería. Veo mucha gente caminando en el pasillo, por favor. Y yo pienso, hermano, que en la sabiduría y en la gracia divina de Dios y lo maravilloso de Dios es que nunca, hermano, nos forza a hacer algo, sino nos sugiere, nos invita, nos recomienda. Fíjese qué interesante es como aún en las cosas buenas Dios nos invita a buscarlas, y en las cosas buenas, en las cosas malas, perdón, Dios nos invita a no buscarlas. Cuando ofreció Caín y Abel un sacrificio a Dios, dice que Caín llevó de lo mejor del fruto de la tierra y Abel llevó lo mejor de sus ovejas. Y fue desagradable a Dios la ofrenda de Caín, pero las palabras de Dios son muy sabias siempre, y le dijo: el pecado te acecha a la puerta. Y le dijo: pero tú puedes dominarlo. En otras palabras le dijo: tú puedes si quieres, pero si no quieres, entonces no puedes. En este camino se encuentra uno con mucho creyente que dice: es que no pude, no aguanté. La verdad es que no, fue más fuerte que yo. En cierta manera, humanamente hablando, es creíble, pero no es así, bíblicamente no es así. Porque Jesús dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, lo que Jesús hizo lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. Como hombre Él se despojó de su gloria, de su poder, de sus atributos divinos, y Él llevó a cabo el sacrificio, fue acechado en todo, y más sin embargo no pecó. Podríamos atribuírselo a la llenura o a la vacíez del Espíritu, pero aún con todo y eso, un hombre estando vacío del Espíritu aún tiene el conocimiento. Quizá no tenga el poder, la fuerza, pero tiene el conocimiento de poder enfrentar eso. Por eso cuando le dijo a Caín: mira, Caín, tienes el conocimiento, tienes la enseñanza. Caín creció juntamente con Abel bajo la misma enseñanza, comieron en la misma mesa, habitaron en el mismo hogar, y más sin embargo Caín decidió por sí solo él ofrecer lo que él quería y no lo que Dios demandaba. Cuando Dios planta a este hombre y lo rodea de toda cosa buena, todas las cosas buenas que Dios le puso a su alrededor, fue como una enseñanza para que Adán viera que su corazón tenía que inclinarse a todas las cosas buenas.
le pone en medio del huerto, fíjese cómo es Dios. Pone en medio del huerto un árbol, el árbol de la vida, y pone otro árbol con dos troncos, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De alguna manera, el enemigo trabajó los sentires del alma de Adán, trabajó sus impulsos, distorsionó sus impulsos, distorsionó sus emociones, al igual que Eva, y todo aquello bueno que puso alrededor de él, de pronto, en un momentito de adormecimiento espiritual, y en parte adormecimiento y en parte porque tomó la decisión, porque repito, nosotros fuimos creados con nuestras propias decisiones, y Eva toma la decisión. No voy a creer que llegó Eva y le puso una pistola a Adán, porque en ese tiempo ni pistolas había, y le dijo: o te comes este fruto o te mueres. No, Adán también fue atraído por el fruto y él decidió comer. Y esa palabra decidir me llamó mucho la atención, porque la sabiduría eterna de Dios nos hizo o nos formó con nuestras propias decisiones. Y esta vida, hermano, es una vida de decisiones. No me refiero solamente al Evangelio, sino me refiero a todo lo creado. Fíjese que aún los animales fueron creados con instintos, y tienen instintos muy interesantes, porque perciben el mal, y cuando perciben el mal huyen, y cuando perciben algo bueno o ven algo bueno, lo adoptan para ellos. Cuando ellos ven que tienen que prepararse para algo que viene, lo hacen y se preparan. Observar los animales es muy interesante. Podríamos poner el ejemplo de los pájaros, las aves. Usted sabe que cuando ya están en tiempo de que saben que se les avecina el tiempo de dar a luz, empiezan a empollar los huevos, pero antes de empollar los huevos, primero preparan el nido, y de ramita en ramita vuelan constantemente, y todo lo que ellos por instinto reconocen que es beneficioso para su nido y que va a calentar esos huevos y va a ayudar, lo traen y lo forman y lo entretejen y hacen como que fueran manos de hombre los nidos bien hechecitos. Ponen los huevos y como, hermano, Dios los dotó de una inteligencia, aunque animal. Cómo es de que calientan los huevos, nacen los pichones, consiguen comida, les dan en el pico, llega un tiempo donde ellos mismos los avientan, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es cómo se preparan. ¿Cómo se preparan? Fíjense que en casa tenemos nosotros una plaga de hormigas. Ya hemos tratado de exterminarlas de muchas maneras, pero las hormigas son inteligentes de una manera tan tremenda. Me quería comer un pedazo de sandía hoy, mejor dicho, me lo comí. Más tuve que quitarle donde estaban las hormigas. No me iba a quedar con las ganas de sandía.
y la lavé con agua primero, luego le corté un pedacito y lo tiré a la basura, luego ya me comí lo demás. De por sí las hormigas no son muy asquerosas, no crean que se comen cualquier cosa. No son buitres, son hormigas. Y me di cuenta, hermano, que con el agua uno extermina fácil las hormigas. Y las hormigas se mueren con agua, hermano. Y entonces me recordé del pasaje que habla de la hormiga, como ese que en tiempo de verano prepara su comida, prepara su albergue. Y usted no ve, hermano, hormigas en tiempo de invierno. En tiempo de invierno son otras clases de bichos los que aparecen. Pero me puse yo a pensar en la inteligencia de los animales, cómo es de que de alguna manera perciben el mal y se apartan, perciben las cosas malas que pudieran venir y afectar su vida y se apartan, o asimismo también perciben las cosas que van a ser de beneficio a su vida. Y entonces yo me puse a pensar, dije, Señor, qué tremendo es, cómo es de que nosotros, tú nos llamas y nos instruyes, nos enseñas, y cómo cuesta que nosotros aprendamos, a pesar de que tenemos una conciencia que nos mide, que tenemos instintos, porque tenemos instintos animales, usted sabe. La Escritura dice que el hombre sin Cristo es comparado con las bestias. De alguna manera nos quedaron instintos. De alguna manera somos preparados por Dios. Tenemos la conciencia que nos redarguye. Y yo me puse a pensar en la vida de Adán. Porque Dios, hermano, a lo mismo que a nosotros, nos promete toda cantidad de toda cosa buena. Y nos deja a nosotros con la libre voluntad de decidir nosotros escoger lo bueno o seguir lo malo. Y al estar viendo este pasaje, yo me di cuenta de tres cosas. Lea conmigo el verso 9. Después de esta larga e interesante y animalesca introducción, dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces cuando yo vi eso, yo me doy cuenta, hermano, que aquí en medio del huerto, se encuentran las tres clases de simiente que hay en la tierra, hablando de los hombres. El árbol de la vida representa a los creyentes nacidos de nuevo. El árbol del conocimiento del bien, o el tronco del conocimiento, porque era un árbol con dos troncos, el tronco del conocimiento del bien representa a los hombres. Y el tronco del conocimiento del mal representa a la simiente satánica. Yo no sé si usted sabía que aquí en la tierra estamos divididos en tres simientes: la simiente de Dios, la simiente humana y la simiente satánica. Aunque usted no lo crea, hay hijos del diablo en la tierra y viven como tal, como hijos del diablo. Eso lo puede ver usted en la cruz. Habían tres personas: estaba Jesús, estaba el ladrón que se arrepintió y estaba el ladrón malo, que le dicen que los dos eran malos. Cristo representa a los nacidos de nuevo. El ladrón arrepentido o el ladrón que se salvó representa a la humanidad, y el otro que no se quiso arrepentir, aún viendo su condición, representa a la simiente satánica. Hay, hermano, en la tierra tres clases de semillas.
Y como hay 3 clases de semillas, hay 3 clases de árboles. Y como hay 3 clases de árboles, hay 3 clases de frutos. Y como hay 3 clases de frutos, hay 3 clases de sistemas de vida. Y como hay 3 clases de sistemas de vida, hay 3 clases de hombres. El punto que yo quiero dejarte en tu corazón es que nosotros, hermanos, somos un huerto. Nosotros a los ojos de Dios somos como un huerto, donde tenemos, hermano, toda clase de frutos. Mire, como para que nosotros demos los frutos del Espíritu, que son 9 clases de frutos, ya hemos entendido que Dios nos ve como árboles. Y es indudable que entre los muchos frutos que hay, de los 9 frutos del Espíritu se desprenden toda la cantidad de frutos habidos y por haber, frutos del Espíritu. Pero nosotros somos como un huerto. Dios nos ve como un huerto. Y lo único que Dios nos pide es que nosotros lo cultivemos y lo cuidemos. Algo que me llamó la atención de aquí en el verso 9 es que Dios puso en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Miren, ¿por qué es que lo puso en medio del huerto? ¿Por qué? ¿Por qué no lo escondió? ¿Por qué no dijo, miren, este árbol es de la ciencia del bien y del mal? El hombre lo va a tomar del fruto del mal y yo no quiero que el hombre perezca. El Señor solamente le recomendó y le dijo, miren, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman, porque el día que coman de él van a morir. Pero se los pone enfrente. No lo escondió, a pesar de que Dios sabía que el hombre iba a comer, porque Dios sabía. Dios sabía, hermano, que Adán y Eva no iban a cuidar el huerto como debería de ser. Porque como Dios lo sabe todo, es indudable que sabía que ellos no iban a cuidar y a cultivar bien el huerto. Que no iban a dejar de comer de ese fruto. Dios lo sabía. Y se los pone enfrente. Mire qué tremendo. Usted sabe toda la historia. Llega la serpiente, trabaja a Eva por mucho tiempo, luego Eva decide comer, porque aún y que Eva comió ese fruto, no la forzó la serpiente, pues no le hizo la llave de la serpiente y le dijo, ahora comes porque vas a comer. No, hermano, mire la sabiduría de Dios. Muchas veces Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Y Él quiere ver, nosotros como creyentes. Él quiere ver, hermano, cómo nosotros decidimos vivir. Porque aquí yo veo 3 clases de vida. Estaba el árbol de la vida, estaba el tronco del conocimiento del bien y estaba el tronco del conocimiento del mal. Entonces, si el árbol de la vida tenía fruto, el árbol del conocimiento del bien tenía fruto, el tronco del conocimiento del bien tenía fruto y el del mal también tenía fruto. Y Dios lo pone en medio del huerto. Y mire, antes de continuar, no pierda ese pasaje que vamos a volver. Yo quiero que usted vea conmigo el libro de Proverbios. Y mire la sabiduría que tenía Salomón al descubrir